¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenido a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Y bueno, pues estamos desde esta tarde de viernes, que esperemos que pues haya gente que nos esté escuchando y no esté al pendiente del partido de Brasil, ¿no? Así es, Hugo. Brasil-Colombia, estamos a media hora de que inicie ese partido y bueno, pues que gane el mejor. Así es, ¿no? Y el tema del día de hoy es bastante interesante. Lo titulamos La información que tu contabilidad entregará al SAT. Entonces, aquello que hemos estado comentando de qué información se va a presentar, bueno, finalmente ya el SAT ya lo publicó. De hecho, el día de hoy se oficializó, ya que se publicó en el diario oficial, y por ahí ya vienen las reglas, entre comillas, claras, que ya veremos los asegúnes que presentan, que esto es un reto no solo para el contribuyente ni el contador, sino también para la gente de sistemas que está teniendo serios problemas para entender qué es lo que el SAT está tratando de decir con todo esto. Y bueno, Luis, ¿qué te parece si iniciamos o alguna nota que tengas por ahí? No, hombre, pues básicamente es Hugo. Nada más yo quisiera dar un paso hacia atrás de información. Bueno, pues que también se liberó, por ejemplo, en el pasado mes de abril y que también dimos cuenta de manera oportuna, es decir, el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en donde se anticipaba, bueno, pues ahorita ya se refiere aquí el conducto, fechas y demás, que se vuelve formal esto, ¿no? Pero, bueno, pues ¿qué información va a viajar? Estamos hablando de que en el artículo 33 del reglamento está plenamente regulado, bueno, pues qué información y cuál es la calidad y cantidad de información que tienen que contener los registros contables, Hugo. Así es. Que estos a su vez forman parte de la contabilidad. Y estos registros contables referíamos, Hugo, que bueno, pues deben de estar registrados en contabilidad dentro de los 5 días siguientes a la realización de la operación, y que cada registro contable, Hugo, debe de contener información mínima que permita identificar el folio o del CFDI correspondiente, las tasas, las contribuciones. Se debe registrar en un momento determinado cuál fue la modalidad del pago de la operación correspondiente. Pero bueno, aquí entran diversos asegúnes, Hugo. Por ejemplo, hay diversas registros contables, por ejemplo, traspasos de cuentas o operaciones que involucran el costo de lo vendido, o por ejemplo depreciaciones, que aquí la autoridad dice, oye, cada registro contable que tú quieras que se convierta en una deducción autorizada, yo necesito el CFDI respectivo. Entonces yo aquí preguntaría, imagínate, 1000 activos que estás depreciando de manera mensual y estos forman parte del registro contable de la depreciación, pues sería inviable el identificar los 1000 CFDIs que están vinculados con esos activos fijos, ¿no? Así es, y a todo esto que se refiere, Luis, pues se publicó en las reglas misceláneas que prácticamente la redacción es muy similar o idéntica a aquella que comentamos, yo creo que fue hace 15 días o 3 programas, donde pues decíamos que era un proyecto, más sin embargo ya está definido. Por ahí se hace mención a un anexo 24, que el anexo 24 es el que a detalle menciona cómo se va a entregar lo que es el catálogo de cuentas, lo que es la balanza de comprobación y lo que son las pólizas contables. Es correcto, Hugo. O sea, estamos hablando de un parteaguas en la manera en que la autoridad ya no solamente quiere págame el tributo, es decir, conviértete en un pagador de impuestos, sino que dame información de manera previa para yo poderla revisar. Así es, y por ahí, como también el comentario que hacíamos en Facebook, que tu socio silencioso, el SAT, pues ahora se va a enterar de tu negocio y quizás hoy más que nunca tendrá mayor información de la que el empresario quizás en algún momento pudo tener acceso. Y también otro parteaguas es que todo esto que estamos mencionando pues hacen que a lo mejor el sistema contable que estás utilizando haya quedado obsoleto, ¿no? Prácticamente está obligando a llevar un sistema administrativo con información mucho más completa, más integral. Entonces también pues es un cambio trascendental. Y bueno, ya entrando pues en materia, Luis, si te parece, viendo que el catálogo de cuentas pues no nada más lo vas a enviar así como lo tienes, sino hay que agruparlo a una serie de claves que el SAT proporcionó en este anexo 24. Entonces aquí también
surgen varios detalles. ¿Por qué? Porque pudiera ser que a lo mejor dentro de ese catálogo de claves que dio el SAT, tus cuentas no las puedas encajar ahí, o hay algunos que no te aplican. Entonces aquí la premisa es que ¿qué va a pasar? Y aquí, bajo este supuesto, lo que es la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ya se ha manifestado interpretando esta disposición. Y la interpretación que maneja la PRODECON es el siguiente. Dice, si el contribuyente o empresa actualmente lleva un catálogo con un mayor número de cuentas, solo estará obligado a incluir las que precisan las reglas. En cambio, si no lleva alguna de las cuentas que el SAT solicita, bueno, en ese caso no las va a proporcionar, ¿no? Más sin embargo, hacemos mención que todo esto ya es una interpretación. En sí, el anexo no es un instructivo, simplemente es una guía para la gente de sistemas. Y bueno, aquí es donde empiezan los dimes y diretes. Así es, Hugo. Yo quisiera hacer una reflexión al respecto, porque pues tampoco podemos estar como soldaditos de plomo esperando instrucciones y antojos de la autoridad para seguir instrucciones y entrar a ver de manera ingenieril, bueno, pues cómo hacemos frente a esto. Yo creo que también hay que informar y de manera documental al radioescucha, a contribuyente o emprendedor, que en un momento determinado cuáles son los alcances de esto, y que si se siente agraviado en un momento determinado, que sienta que están violentándose sus derechos humanos, bueno, pues en un momento determinado puede recurrir al amparo, y en un momento determinado que se analicen esos agravios y en un momento solicitar la protección correspondiente. ¿Y a qué nos referimos, Hugo? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es la trascendencia de esto? Estamos hablando que la contabilidad, bueno, pues la autoridad está solicitando que se la estés entregando de manera anticipada. Es decir, esta contabilidad que formaba parte de la intimidad de la compañía y que solamente se exhibía a petición de parte. Ya mencionábamos en la sesión anterior que nadie puede ser molestado de manera constitucional en su persona, posesiones, si no es por mandamiento por escrito. Entonces aquí la autoridad se saca esto de la manga y dice, bueno, ahora de manera automatizada me lo tienes que entregar de manera mensual. Pero Hugo, ¿cuál es el trasfondo de esto? Que eso está regulado en el artículo 28 del código, pero luego te vas al 42 y te habla de que en su fracción novena que la autoridad puede practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes. ¿A partir de qué? A partir de la información entregada por el contribuyente. Es decir, que la autoridad va a poder estar realizando preauditorías, y en función de esa información, bueno, pues te va a estar determinando una resolución provisional. Y al final del día te va a entregar una preliquidación. Ah, caray, ¿de qué estamos hablando? Es decir, puras cuestiones que si bien no no es un acto de autoridad. Exacto. Bueno, yo diría, ese es el verdadero problema. Es un acto de autoridad, es un acto de molestia, es un inicio de facultades de comprobación, Hugo, o no son. Oye, ya te estoy entregando la contabilidad por mandato de ley. Así es. Ya me estás determinando una resolución provisional. Ya me estás emitiendo una preliquidación. Y el plazo, Hugo, que está solicitando la autoridad o entregando como derecho al contribuyente son 15 días para ofrecer pruebas en su beneficio. Entonces, esto pone en una incertidumbre jurídica al contribuyente. Es decir, podrá estar siendo auditado de manera indeterminada, sin previa notificación al contribuyente. Yo preguntaría, Hugo, ¿dónde están la carta de los derechos del contribuyente auditado? Porque si esto no es una auditoría, el que te entreguen una resolución provisional, que te entreguen una preliquidación, pues bueno, ahora entonces, sí que yo ya no entendí. Así es. Sí, ¿no? Y esto es bastante grave y trascendental porque, vaya, hay información que en ocasiones la autoridad se enteraba quizás hasta el final del año que se presentaba la declaración anual, y ahora simplemente con el catálogo de cuentas ahí la tendrá. Y me refiero, por ejemplo, que hay que separar las operaciones entre partes relacionadas y partes no relacionadas, clientes nacionales, clientes extranjeros, cosas que a lo mejor algunos contribuyentes no han tenido la precaución de separar en su contabilidad, que debido a esta nueva disposición tendrán que hacerlo, ¿no? Entonces, vaya, la tarea ya empezó, porque esta obligación nació el 1 de julio y ya estamos, digamos, tarde. Hugo, pero no, fíjate, aquí el gran problema severo que el radioescucha lo tiene que entender
es que los impuestos se autodeterminan. Es decir, la autoridad jamás te podrá determinar unas cantidades a cargo si no es bajo inicio de facultades de comprobación. Entonces, se saca de la manga esta situación donde dice, bueno, autodetermínate tus impuestos, autodetermínate tu contabilidad, autorrevísate, ¿no? Ofrécemela de manera anticipada como un requisito de ley, y no voy a iniciar facultades, y en función de esto te voy a fincar una preliquidación. Hablabas ahorita, Hugo, de la parte relacionada. Parece pecata minuta y dices, bueno, pues sí. Al momento en que tú estés clasificando esto, nace la obligación de realizar un estudio de precios de transferencia. Parecía que esto era obligatorio nada más para aquellas empresas que estaban obligados a dictaminar, pero esto es totalmente falso. La ley no hace excepciones a la regla. Sí habla por ahí en el caso de, creo que 10 millones de pesos, algunos montos, algunas excepciones. Que te libera de tener lo que es la documentación, más sin embargo se debe tener el soporte. Es correcto, entonces hay que estar teniendo cuidado con esas cuentas. Así es. También otro de los detalles que hay que desglosar es, por ejemplo, en el IVA acreditable, ¿no? Que el IVA sabemos que es en base a flujo de efectivo, entonces por ahí te dice, distíngueme o sepárame lo que es el IVA acreditable que ya pagaste y aquello que tienes pendiente de pagar, ¿no? Quizás habrá contadores o habrá empresas que esto lo plasmaban en papeles de trabajo porque era más sencillo llevarlo así, más sin embargo, a partir de ahora ya te exigen que en tu contabilidad tengas una cuenta donde se refleje este tipo de operaciones, ¿no? Y eso es en cuanto a cuentas de balance, ¿no? Si nos vamos a cuentas de resultados, parecería que pues la historia todavía se complica un poco más, ¿no? ¿Por qué? Mira, bueno, Luis, primeramente vamos a la parte de costos y tenemos costo de ventas, compras, devoluciones y descuentos sobre compras, pero hay quien preguntaría, ¿y los inventarios? Pues resulta que no aparecen, ¿no? Entonces, aquí luego surge la duda, ¿no? ¿Por qué no aparecen inventarios? Y después de un razonamiento pudiéramos concluir que, bueno, costo de venta se refiere a personas morales y compra se refiere a personas físicas, ¿no? Pero si te fijas, esto ya fue a raíz de un análisis y una interpretación que se hizo, porque esto no es un instructivo, es simplemente un listado, un catálogo de cuentas que tendríamos que adoptar. Fíjate, Hugo, y otro de los puntos, en el caso de los catálogos de cuentas en el rubro de ventas, bueno, pues yo no entiendo aquí a la autoridad, ahora sí que nos explique, que venga un instructivo del instructivo, porque fíjate, Hugo, que estimado escucha, refiere el catálogo de cuentas, ventas grabadas a tasa general contado, ventas grabadas a tasa general crédito, ventas grabadas al 0% contado, ventas grabadas al 0%, es decir, bueno, una venta que originariamente fue a crédito, luego, una vez que ya la hayan pagado, pues se convertirá en contado. Es decir, ¿cómo estará por allí la situación? ¿Cuál es el criterio? Ahora, ¿qué pasará con las personas físicas o aquellas que estaban en el anterior régimen simplificado y que hoy en día personas morales operan en base a flujo de efectivo? ¿Cuáles, cómo las podrás o cómo las deberás distinguir? Así es, sí, ¿no? Y Luis, si por ejemplo le seguimos al apartado de gastos, primeramente tenemos gastos generales y la primera partida dice gastos generales, la segunda combustibles y lubricantes, y si revisamos el resto de las partidas dice qué pasó con sueldos, qué pasó con el aguinaldo, qué pasó con vacaciones, premio de asistencia o todas aquellas rubros que están relacionados con el apartado de nóminas, ¿no? Parecería que pues ya no les importa el tema de nóminas porque ya tienen el CFDI, más sin embargo eso no queda claro, ¿no? Y también por ahí viene más adelante lo que es los gastos de administración, gastos de venta, pero a diferencia de los gastos generales, estos están generales, no te pide que los detalles de uno por uno o los conceptos como sí lo hace en gastos generales. Entonces ahí queda la duda. La mayoría de las empresas, es decir, en un momento determinado tendrían que probar de acuerdo a su centro de costos, cuando estamos hablando de gastos, es decir, ¿por qué lo etiquetaste a un gasto de venta? ¿Por qué lo etiquetaste a un gasto de administración? ¿Qué es lo que hacen las empresas de manera ya cotidiana? Bueno, pues al no poder distinguir, lo mandan a un gasto general. ¿Qué es lo que hizo la autoridad con estos rubros o cuentas? Bueno, prácticamente es un extracto, es una réplica de lo que es el CIPRED, ¿no? Así es. El rubro de gastos generales. Si bien, Hugo, estos de los sueldos y sus accesorios no aparecen ciertamente, bueno, pues tendrían que caer en una cuenta resumidero que pudiera ser, por ejemplo, gastos generales, pero tampoco están, por ejemplo, esos otros accesorios que son las aportaciones de seguridad social, el Infonavit, el SAR, que bueno, pues la autoridad dice, de cierta manera ya te lo estoy controlando, hombre, a través del timbrado de la nómina, bueno, pues yo ya tengo allí
hasta el último centavo de manera identificada. Es decir, ¿para qué te vuelvo a solicitar información que ya está plenamente reconocida por la autoridad? Así es. Más sin embargo, todos estos asegúnes, esta simple clasificación que Luis decía, ¿cómo saber si un gasto es gasto de administración, gasto de venta o gasto general? ¿Cómo lo defines? Si es a criterio del contribuyente. Esto también está causando dolores de cabeza a los programadores, ¿no? Hemos estado en contacto con alguna gente de sistemas donde dicen, oye, pues, ¿qué hago? ¿No? Porque no estamos hablando de una ley fiscal donde podemos tener una interpretación, ¿no? Es decir, el sistema requiere una instrucción precisa, directa y exacta, y en este caso el instructivo que están proporcionando no lo es. Entonces, pues aquí ya se presta a interpretaciones dependiendo del programador, y esto también, pues, aquellos software que dicen que están preparados, también habrá que ver qué criterios están manejando, ¿no? Porque pudiera ser que la información de una empresa se maneje de manera diferente dependiendo del sistema contable o del sistema administrativo que se utilice, ¿no? Entonces, son muchas variables que todavía están en el aire y que esperemos que la autoridad pues aterrice, ¿no? Ahora, Hugo, bueno, pues la autoridad aquí lo que termina de sorprender es, oye, no hizo distingos de contribuyentes, hablaba de unos plazos escalonados de acuerdo al artículo transitorios para 2014, refieren que el SAT deberá prever la entrada escalonada, debiendo diferenciar las distintas clases de contribuyentes, Hugo, pero al momento de que revisamos las reglas, bueno, pues ¿dónde está esa distinción de clases? Prácticamente la única distinción es entre personas físicas y morales. Es decir, las personas morales, bueno, pues deberán estar entregando a más tardar el día 25 del mes inmediato posterior. Personas físicas, el día 27 del mes inmediato posterior. Y esta obligación hay que recordar, Hugo, que la balanza de comprobación se tiene que estar entregando a partir de este mes de julio, que ya está corriendo, y trae una entrega diferida que para es a partir de octubre. Así es. Y ahora si entramos y comentamos un poquito la información que solicitan en las pólizas contables, te vas a sorprender, Luis. ¿Por qué? Porque es información que actualmente las pólizas no tienen. Y nos vamos, por ejemplo, que te van a solicitar que especifiques de qué cuenta salió el pago al proveedor. De qué cuenta, y me refiero si es de qué banco. También por ahí especifica el número de cuenta, que falta ver si es la cuenta o la famosa clave. Luego también por ahí te especifica que menciones a qué banco lo transferiste. Si fue una transferencia, que se especifique a qué banco fue, a qué cuenta bancaria fue. También por ahí hay que especificar lo que es el concepto, que luego esto del concepto no queda claro si es el concepto como un encabezado de la póliza o en cada uno de los renglones, por decirlo así, de la póliza. Por ahí se va a especificar el concepto, el famoso UID, que es el número de identificación fiscal que tú mencionabas hace rato. Por ahí también se tiene que incluir, que igual no queda claro si va en el campo de gastos, si va en el campo de bancos, si va en el campo de IVA, en cuál va. Así es, Hugo, fíjate, y una de las obligaciones también adicionales es que si la compañía tiene sucursales, bueno, pues también se tiene que llevar estos centros de costos por sucursales, es decir, ingresos y egresos tendrán que estar identificados por sucursal. Es decir, si esto estaba complicado, bueno, pues esto termina de dar al traste con los sistemas contables, ¿no? Así es, y aquí un punto importante y que parecería que pasa intrascendente es que, pues, recordemos que tienes 5 días para lo que es capturar la contabilidad. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la fecha que le pones a la póliza, que esa fecha debe estar dentro de los 5 días del comprobante o de la factura que estás pagando para efectos de cumplir con ese plazo. Porque si no, de ahí no vas a pasar el primer filtro y es la primera... ahora sí que tarjeta amarilla, por decirlo así. Hugo, ejemplos donde se concentraba información, comisiones bancarias. Hablemos de una empresa donde vende mucho a través de punto de venta, donde las comisiones, bueno, pues a lo mejor de manera diaria se hacen varios cargos. Es decir, una empresa cuyo estado de cuenta de manera diaria trae cargos por comisiones bancarias y que la compañía al final del mes, bueno, pues registraba de manera acumulada y en una sola operación todo el registro contable. Hoy en día, con esta disposición de las autoridades, esto será incorrecto. Es decir,
los gastos y el IVA respectivo deberán ser reconocidos a más tardar dentro de los 5 días posteriores a el acto correspondiente. Es decir, se tendrán que reconocer prácticamente de manera diaria todas estas operaciones. Así es, sí, el registro debe ser de manera cronológica. Otra de la información que hay que incluir en la póliza, por ejemplo, Luis, es el tipo de cambio de la operación. También por ahí hay que especificar lo que es el RFC de a quién se le está efectuando el pago, pero aquí también ya surgen algunas controversias. Por ejemplo, ¿qué pasa con los gastos de viaje, no? Donde a lo mejor tú al empleado le pagas los 10,000 pesos y con eso él hizo 20 gastos, ¿no? Entonces, ahí ¿cómo se va a contabilizar la operación? ¿Por qué? Porque en este caso digamos que son gastos por cuenta de terceros. Lo mismo pasa cuando estamos hablando de una caja chica, lo mismo pasa cuando estamos hablando de operaciones con un agente aduanal. Entonces, todo este tipo de operaciones no queda claro cuál es la manera correcta en el que se va a llevar a cabo. Sí, Hugo, yo creo que hay una laguna tremenda, es decir, la autoridad se quedó corta, como bien refieres, al liberar estos anexos, y hay mucha información, muchas situaciones que terminan por no dejar claro, y son, Hugo, en el caso de empresas grandes, instrucciones o situaciones que ya debiesen de haber quedado claras, porque las empresas, pues hacen sus registros de manera diaria. Imagínate que toda esta información que hayan estado generando esté de manera incorrecta, que el sistema contable que están manejando no tenga los atributos o no tenga los campos correspondientes. Entonces, esto va a hacer que la compañía, ni siquiera por el plazo ampliado del mes de octubre de 2014, la empresa esté en posibilidades de entregar la contabilidad del mes de julio, Hugo. Así es, sí, esto es bastante grave, como tú lo comentas, Luis. O sea, aquí yo creo que el primer punto es ver qué sistema contable estás utilizando y si ese sistema contable cumple con todo esto, que de entrada les decimos no cumple. La mayoría ya están trabajando en esto, están proporcionando diferentes medidas para cumplir más. Sin embargo, recordemos que es obligación del contribuyente. Entonces, al final del día, tú debes de verificar que efectivamente lo que te diga el proveedor del sistema cumpla, porque la multa va a ser para el contribuyente y no para la persona de sistemas. Ahora, Hugo, y si ya se les había quitado las ganas de comer, pues vamos a darles un aliciente, ¿no? Una pequeña noticia positiva dentro de todo esto. Dentro de los transitorios de estas reglas derivadas viene por allí una información en donde pues dice a la letra que asimismo las autoridades fiscales en el ejercicio de facultades de comprobación solicitarán la información contable de las pólizas solo a partir del periodo o ejercicio 2015. Es decir, esto que hemos estado refiriendo prácticamente solo será obligatorio para aquellas empresas que, por ejemplo, solicitan devoluciones o están solicitando compensaciones o a partir de julio del 2014. Es decir, este periodo del 2014 y al cierre del año, pues las empresas plenamente obligadas a llevarlo así de manera literal serían las que están en un régimen de, por ejemplo, sector primario, que piden devoluciones de manera rutinaria, las maquiladoras y demás, y aquellas empresas, pues que probablemente vayan a salir con un saldo a favor, por ejemplo, en materia de ISR para este año 2014, que hay que recordar que ya estamos en el segundo semestre del año, pueden activar el derecho del gobernado de solicitar una reducción en el coeficiente de ISR e incluso pues dejar de pagar el ISR si la proyección al final del año es que no. Es decir, para evitar caer en una situación de que quede un saldo a favor y, sorpresa, yo había escuchado en Frecuencia Fiscal que dijeron que no podría caer. Entonces, cada situación es particular. Así es. Hay que tener, esto es lo que así está referido la autoridad, que solamente podrá ser exigible a partir, como facultades de comprobación, a partir del ejercicio 2015. Y aquí es importante señalar que toda esta información se va a proporcionar a la autoridad a través del buzón tributario, el cual ya entró en funciones. Por ahí, la semana pasada hablamos de lo que era el buzón tributario, cómo activarlo, qué implicaciones tiene, etcétera. Entonces, por ahí también pueden consultar ese programa y familiarizarse con todo esto, ¿no? Porque, como les mencionamos, es algo bastante complejo que no se lo pueden dejar al contador. Aquí hay que involucrar a la empresa, hay que involucrar al contador, hay que involucrar a la gente de sistemas para que todos estén de acuerdo con la información que se va a proporcionar, cómo se va a proporcionar, porque las fechas, como bien lo comenta Luis, ya están establecidas y la tarea es bastante extensa. Buzón tributario, Hugo. Efectivamente, desde el pasado 30 de junio de 2014 es obligación del contribuyente el registrarse en el mismo. Es decir, te abre un apartado, entras con la contraseña o clave SIEC y te pide
o te ofrece hasta 5 correos electrónicos que puedes tú plasmar. Ahí puedes contener al contador, a lo mejor al mismo contribuyente, al representante legal y algún tercero que pudiera estar interesado en esta situación del contribuyente. Y obviamente a vuelta de correo te pide que confirmes y te dice que hay depositado en el apartado del buzón tributario un mensaje, y esto permite, hay una prueba de comunicación. Ahí están dadas las condiciones para que la autoridad te pueda entregar esto. ¿Cuáles son los bloques que nos hemos estado encontrando, Hugo? Que hay firmas electrónicas avanzadas que estaban ya vencidas. Pero hay que recordar también que hay una facilidad administrativa en donde, aún estando vencida la firma, y si esta tiene un periodo no mayor a un año, bueno, pues aún así la puedes renovar de manera electrónica sin necesidad de acudir al contribuyente o el representante legal a las oficinas del SAT. Así es, y bueno, le recordamos, este es un proceso largo, extenso. Ahora sí que aquellos que lo van a ver en video, pues a lo mejor va a haber que verlo una vez, verlo otra vez, verlo con el representante. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un tema donde se involucran diferentes especialidades y que no lo podemos dejar aislado, ¿no? Hugo, y que no nos limitemos, insisto, a la parte técnica, es decir, cómo voy a otorgar la información a la autoridad, sino que ver la parte malévola que en un momento determinado está gestando la autoridad, y que al momento, insisto, que se autodetermina y le entrega en bandeja de plata esta información, bueno, pues la autoridad obviamente la va a usar en contra del contribuyente mismo. Entonces hay que verificar que la información tenga la calidad correspondiente, que el contador tenga los conocimientos correspondientes, que la persona que a lo mejor está generando la información contable, porque ya se le entrega documentada al contador, bueno, pues que esta persona también tenga conocimientos mínimos de contabilidad de los alcances fiscales. Es decir, todas las personas involucradas deberán estar sensibilizadas con esto, porque ya dijimos, va a traer preliquidaciones, va a traer predeterminaciones, y solamente te van a otorgar, Hugo, 15 días para descargar a tu favor, que van a estar en tu buzón tributario. Así es, Luis. Yo lo único que agregaría es que todo esto es un cambio de paradigma. Hay que quizá replantear la forma en que van a operar las empresas, cómo se van a organizar, cómo se van a administrar, y bueno, eso se los dejamos de tarea. Le recordamos el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx para que nos manden algún comentario o sugerencia sobre el tema. Nos despedimos. Hugo, pues vámonos. Luis Alberto Padrón ya está por iniciar el partido. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.